Hola y bienvenidas y bienvenidos una vez más a Estación Cryptis, el podcast de Cryptis Fundación, donde exploramos el arte como vehículo de integración, inclusión y transformación social. Lo hacemos volviendo a Genalguacil, el internacionalmente conocido y reconocido pueblo museo, donde la vida y el arte se entrelazan de una forma única. Allí, como sabéis y comentamos en uno de nuestros episodios anteriores, se desarrolla el programa Arte Vivo, un espacio de residencia artística que apuesta por los procesos, la colaboración y la relación directa con la comunidad. Estación Cryptis, el arte vive de calle en calle. Cómo no, nuestra compañera Bego Cerrillo, directora de Acción Artística y Cultural de Cryptis Fundación, será quien converse en esta ocasión con la comisaria de la exposición Rumor de Grieta, un proyecto que nace precisamente de ese espíritu, el de escuchar, investigar y abrir espacios para el diálogo entre arte, memoria y territorio. ¿Qué criterios le llevaron a reunir las obras de Lola Lasurt y Yinka S. Graves? ¿Y cómo dialogan sus piezas? Bueno, Rumor de Grieta surge a partir de una intuición que trata de responder a la premisa de convocar a dos artistas a realizar una residencia en Genalguacil, una residencia en el marco del programa Arte Vivo, que tiene como objetivo hacer énfasis en la investigación de procesos, ¿no? Y quizás alejarse del foco de la producción de una obra final, sino, bueno, en última instancia la propuesta que a mí se me hace es identificar a dos artistas que puedan responder a esta idea de la residencia como formato de investigación, ¿no? Entonces el germen surge de esa voluntad, de esa necesidad de, a partir de la red de artistas con la que yo he ido construyendo los últimos años, pues llegué a pensar en Lola Lasurt y en Yinka S. Graves, porque en ambas propuestas la investigación está en el centro de lo que hacen, se encontraban y todavía están en un proceso de desarrollo de un trabajo artístico que atiende mucho a un tiempo más lento de trabajo, y que en el caso de Lola parte de ideas que tienen que ver con la pintura como coreografía, y en el caso de Yinka del cuerpo, de la idea de lo encarnado que nos lleva a la reflexión de otras historias del pasado, ¿no? Con Lola nos vamos a los años 30 del siglo XX, a la Guerra Civil Española, y como una bailarina llamada Agna Enders vivió en la provincia de Málaga cuando la guerra tuvo lugar, y como ella, a partir de esta experiencia de violencia y de contemplación de un estado de terror, ¿no? Y de malestar como inmigrante en territorio español, pues responde con la coreografía a esos acontecimientos de los años 30, ¿no? Y en el caso de Yinka Graves nos vamos a un siglo hacia atrás, ¿no? Nos vamos al mito de Carmen, donde pues historias que tienen que ver con la representación de esta mujer, de los procesos de emancipación de esta mujer, de la mistificación y de los diferentes, digamos, mitos que envuelven la figura de Carmen, son introducidos en el territorio que converge a Genalguacil, en esa sierra, ¿no? Bermeja, en esa sierra de Ronda, donde esta mujer, es asesinada en la historia que todos conocemos, ¿no? Y de alguna manera Yinka trabaja en esta narrativa desde el cuerpo, desde la colaboración, desde lo cinematográfico y desde el despliegue de una serie de experiencias que tienen lugar en arte vivo, ¿no? Yo era conocedora de estos trabajos tanto de Lola como de Yinka, había trabajado con ellas en el pasado y me parecía que el marco de arte vivo facilitaba que ambas pudieran desarrollar y contribuir a lo que allí tenía lugar, ¿no? Al tiempo que ampliaban sus trabajos. Ha enfocado sus actividades artísticas, talleres de danza de Yinka y excursiones con Lola, hacia la implicación activa del público local.
cómo considera que el papel del comisariado debe equilibrar la dimensión discursiva con la experiencia comunitaria participativa, más aún en un pueblo como Genalguacil, en el que los vecinos y vecinas tienen ya una trayectoria de años, implicándose en talleres y obras, tanto de artistas que conviven con ellos como de aquellos que exponen allí. Pues yo creo que es una excelente pregunta, porque efectivamente el comisariado o la curaduría tiene ese reto, ¿no? Es un reto que está un poco en el corazón de lo que plantea Arte Vivo, y es cómo ir más allá del formato expositivo, cómo ir más allá de la exposición como única forma de compartir una experiencia vivida. Y efectivamente el tema de los programas públicos, de las actividades, de los eventos, de las diferentes maneras de acercarse a los públicos diversos y aprender de forma recíproca, se sitúa un poco en el centro de lo que queríamos hacer y también de lo que Arte Vivo de alguna manera plantea, ¿no? Con la residencia como formato central a la convocatoria. Yo formo parte de una comunidad de curadoras que, bueno, pues pone esta idea de lo que se llama el comisariado post-representacional o un poco qué pasa después de una exposición o qué pasa antes de una exposición. Esa pregunta la coloco un poco en el centro de todos los proyectos que trabajo, ¿no? Y que desarrollo, y creo que fue uno de los motivos por el cuales acepté la invitación. Me parecía muy sugerente pueblo museo como premisa y me parecía muy sugerente el formato de residencia como punto de partida para un camino, ¿no? Un viaje juntas con la gente del pueblo. Yo creo que ha sido fundamental comprender esta idea de ir más allá de lo discursivo en el espacio expositivo, comprender que la gente del pueblo, con todo ese bagaje, ¿no? Desde los años 90, hace parte de estas experiencias. En el caso de Yinka Graves, ha trabajado con las mujeres del pueblo, ha estado realizando experiencias encarnadas con el cuerpo cada vez que ha estado en Genalguacil. Ha trabajado con la escuela y banda municipal para el desarrollo de una banda sonora que es un poco el centro y el corazón de la película que está en la sala de exposiciones. Esto ha generado pues nuevas redes, ¿no? Afectivas entre las artistas y la gente del pueblo. En el caso de Lola, por ejemplo, ha trabajado con Paco, un artesano que ha construido los sistemas de soporte de las pinturas que están en sala. Ha trabajado entrevistando a la gente del pueblo, que ha facilitado comprender cómo fue esas historias y esas consecuencias de la guerra civil en el territorio, ¿no? Particularmente en Genalguacil, en Ronda, visitando el archivo de Ronda y comprendiendo un poco más cuáles son esos rumores, esas grietas que ellas tratan de abrir con las propuestas a partir de estos intercambios, ¿no? Se entiende que asume el objetivo esencial del pueblo museo de ser parte de él, de su día a día. Más allá de una exposición o muestra, las artistas viven, conocen, conviven con la esencia del pueblo. ¿Se cumplieron los objetivos con respecto a esta interacción con la comunidad de Genalguacil tras recorrer Rumor de Grieta? ¿Y de qué forma cree que esta exposición puede abrir nuevos caminos o preguntas artísticas más allá del Festival Arte Vivo 2025? Bueno, pues efectivamente también es una excelente pregunta, porque sin lugar a dudas es la parte más hermosa del proyecto, ¿no? Como decía en respuesta a la anterior cuestión, el formato de residencia es un formato que en los estudios de curaduría o en la práctica de comisariado a nivel global, diría, está adquiriendo protagonismo, ¿no? Antiguamente leíamos las biografías de los artistas y veíamos dónde habían estudiado, dónde habían crecido, qué exposiciones individuales habían hecho, qué exposiciones colectivas habían hecho. Pero en los últimos años, en las biografías de los artistas también aparecen en las residencias, ¿no? Porque adquieren estas estancias un poco más largas, más duracionales, si se quiere, pues adquieren cada vez más protagonismo en el desarrollo de los proyectos y tienen un impacto mayor, ¿no? Yo creo que tanto para Lola como para Yinka y también para mí como curadora,
pues este objetivo sí se ha visto cumplido, ¿no? Creo que pasar tiempo en el pueblo, conocer a la gente que vive allí, aprender de las anteriores ediciones, de cuáles eran los deseos, cuáles eran los desafíos, qué está por hacer, qué se puede mejorar, ¿no? Pues formar parte de esas conversaciones ha sido muy bonito y yo creo que hemos contribuido y hemos aprendido en todas las direcciones, ¿no? Nosotras de la gente del pueblo y viceversa. Y bueno, por ser un poco autocrítica, ¿qué podría haber sido mejor, ¿no? Pues yo creo que nos faltó tiempo para poder ahondar un poco más en el trabajo de archivo con Lola, por ejemplo, en los encuentros que hicimos del taller. Pues si bien hubo muchísima participación en la inauguración, en los paseos, en las jornadas de noche, en las performances, en la sala de exposiciones, yo me quedé un poco con las ganas de saber o haber pasado más tiempo con la gente del pueblo y el archivo que Lola planteaba a partir de su trabajo en la biblioteca, ¿no? Sobre la guerra civil. Y yo creo que si no hubo más participación en este encuentro en particular, tuvo que ver con que lo convocamos, pues yo diría, en una jornada de agosto de muchísimo calor después de comer, donde la gente pues está descansando y nosotras también deberíamos habernos ido a descansar y a echarle la siesta. Fue un encuentro muy bonito, hablamos de muchísimas cosas, pero hubo poca gente del pueblo en esta digamos, este taller de archivo relacionado con la revisión de Lola y la guerra civil. Pero en general esto es una cuestión muy menor, yo creo, en un proyecto muchísimo más grande. Creo que está bien decir que ha funcionado y que podría haber funcionado mejor. Quizás esa sería un poco la espinita que se me quedó a mí. Probablemente no sea la misma que a Lola o a Yinka, que seguro que hubieran tenido ganas de desarrollar más todo lo que pusieron en marcha, y que sin duda yo creo que esto no es la culminación de nada, es más bien el principio de un proceso que seguramente será más largo y que esperamos se traduzca en una producción de conocimiento para compartir en el repositorio que la Fundación ha puesto en marcha, ¿no? Aquello que nosotras hemos desarrollado pues quedará para las generaciones por venir, y lo que queremos es que se entreteja un diálogo en el tiempo. Así que con muchísimas ganas de saber qué es lo que viene el próximo año para desarrollarse en 2027. Y nada, súper agradecidas con todo el trabajo de todo el equipo, del ayuntamiento y de la gente del pueblo, que nos ha acogido con muchísimo cariño y estamos muy agradecidas. Así que nada, también gracias al podcast por invitarnos a participar y bueno, que vaya todo muy bien. Hasta pronto. Escuchar estas reflexiones nos recuerda que el arte no solo se muestra, se vive, se comparte y se transforma con quienes lo rodean. Rumor de Grieta no es solo una exposición, sino un proceso en movimiento, una conversación entre tiempos y miradas que sigue creciendo en Genalguacil. Agradecemos profundamente a la comisaria del proyecto, a las artistas, al Ayuntamiento de Genalguacil y a todas las personas que han hecho posible este diálogo entre arte y vida. Y por supuesto gracias a Bego por guiarnos una vez más en este viaje por los territorios donde el arte cobra sentido. Nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio de Estación Cryptis, donde seguiremos explorando las conexiones entre arte, tecnología y comunidad. Hasta luego.